Salutacions. La tribuna comarcal per a totes les comarques centrals, per a tota la gent de la Marina Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, la Canal de Navarrés, la Safor Valldigna i gran part de la Ribera. Entre tots arribem a vora de 800.000 persones, de les quals anem a donar-los, com sempre, informació de primera mà del que està passant al nostre voltant. I per a poder parlar, els contertulis del dia d'avui, tenim amb nosaltres a Eloi Pomar, llicenciat en Història de l'Economia. Què tal, Eloi? Bona vesprada, molt bé. També està amb nosaltres Pablo Sánchez, director de l'Hospital IMED. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Y Antonio Agustí, enfermero, ex sindicalista de UGT Sanidad. ¿Qué tal? Muy bien, Paco. Buenas tardes. Vamos a comenzar porque después de mucho tiempo exigiéndolo quizás el sector y mucha gente, sobre todo en los meses de verano, por fin el Estado obliga a los viajeros que tengan viaje internacional con llegada a España por vía aérea o por vía marítima, tener que hacerse una prueba PCR o de antígenos. ¿Qué es lo que pensáis, Eloi? Es una medida que muchos hablábamos que no era comprensible o difícilmente entendible, que en plena, yo creo que la primera ola en verano aquí no se hizo nada. Y contábamos anécdotas de cómo compañeros o amigos viajaban a otros países, en Italia se les hacía prueba de antígenos y en España nadie hacía nada, hasta que a lo mejor no llegaba a Menorca o alguna isla de estas perdidas, que de repente a unos, la anécdota de los chicos bolivianos, que de Bolivia a Madrid, de Madrid a Mallorca y de Mallorca a Menorca, en Menorca detectaron que tenían. Pues yo me parece que es algo lógico y no considero que sea perjudicial, porque entiendo que es una medida que ya se debería haber tomado. Sí que es cierto que a un sector como el de ocio y el turismo es otro palo, o pueden entenderlo como un palo más, pero yo considero que no es transmitir la seguridad o la emoción de seguridad para el turista. Empieza haciendo pruebas a los turistas que vienen. Y si queremos ser un destino turístico seguro, que es lo que buscamos dentro del contexto actualmente que existe, que es difícil, pero si poco a poco queremos transmitir eso, las pruebas son necesarias. Yo, a lo que ha comentado Eloi, perdona, creo que es todo lo contrario, no es un palo para la hostelería, es todo lo contrario. O sea, el turista, que al final muchos viajan por ocio, algo que buscan es ir a un sitio seguro. O sea, que tener la certeza, claro, de que quien venga de fuera, y encima el que venga de fuera, tener la seguridad de que todo el mundo ha pasado una PCR, claro, por lo tanto puede ir con más tranquilidad. Que no se hicieran pruebas para venir a España, pues al turista dice, es un país que no está controlado, no voy a ir ahí. Al final todos queremos que el turista venga y tenga una seguridad. Yo creo que los hosteleros, por lo menos en la zona de la Comunidad Valenciana, han cumplido con creces, con protocolos, con seguridad, con limpieza, invirtiendo mucho dinero. Pero por mucho que tú inviertas, si no hay un control del que viene de fuera, no servía para nada. Y esto creo que es muy positivo, aunque creo que, no hace falta decirlo, lo tarde que viene. Antonio. Yo pienso que este problema excede a la nación, a España. Es un problema europeo, que es Europa, al no tener competencias sanitarias a nivel de Europa, no ha tomado decisiones que tenían que haber sido inequívocamente tomadas ineludiblemente. Es absurdo que un señor español que vaya a Alemania o que hubiera ido a Alemania en el mes de marzo no se le ha exigido hacer en origen una PCR. O es absurdo que un señor que venga a negociar, no de turismo, a una convención en Madrid, no se ha hecho en Alemania su PCR para llegar a España. Pero eso en todos y cada uno de los países europeos, por seguridad, porque esta epidemia no es una epidemia española, es una epidemia mundial que afecta a toda Europa, entre otros países. Entonces, lo absurdo es que no se haya puesto en marcha por todos los gobiernos europeos una política común de obligado cumplimiento de todos, aparte de la hostelería, que es muy importante. Pero me es igual, cualquier turista que vaya a cualquier europeo, a cualquier país europeo, me importa que sea Francia, Alemania, Suecia, Austria, Luxemburgo, Bélgica, en todos se le exige previamente una PCR. Si sale de España o del país de origen, cuando venga a España. Y se hubiera acabado el problema y se hubiera detectado mucho más positivos y hubiéramos dado sensación de seguridad en todos los países. Eso no se ha hecho en Europa y ahora en España está haciendo
Se está haciendo tarde, pero se está haciendo por lo menos. Claro, esta circunstancia que nos ha llevado a no tener las pruebas PCR directamente cuando más hacían falta, que podía ser agosto y septiembre, que era cuanta más gente venía, obviamente, cruzando tanto la vía marítima como la vía aérea a nuestro país, y esto es un poco con las mascarillas. Ahora sí, ahora no, al final se imponen las mascarillas, al final, aunque sea destiempo, se impone ese PCR para los que vengan de fuera. Aparte, una cosa de las buenas que es, aparte de control y dar seguridad como país, lo bueno que tiene estas PCRs es como, por ejemplo, en los hospitales, cuando vas a operar a alguien, aunque no sea de urgencia, se le hace una PCR. Eso nos está ayudando para detectar muchos asintomáticos. O sea, mucha gente que cuando se iba al extranjero iba a viajar y se hacía esa PCR, de repente daba la sorpresa de, aún no teniendo síntomas, que era positivo. Y eso tenía algo muy bueno, que era, porque al final el que sea asintomático es el más peligroso porque hace una vida más normal, con más contactos, y estás contagiando sin darte cuenta. O sea, que por eso que todo lo que fuera hacer pruebas, al final, pues el que se iba de viaje por ocio, pues oye, es como un canon, ¿no?, de seguridad, y también sirve para el país para tener un mayor control. Entonces, es incoherente ver cómo había países que incluso exigiendo la PCR te pedían una cuarentena, o incluso exigiendo la PCR te obligaban a hacerte una PCR en su país, y en España era viva la pepa. O sea, es que era un sinsentido. Pero es que yo pienso, eso es importantísimo que hemos dicho. Pero hay una cosa más importante que esto. Cuando a un señor se le detecta que es un positivo asintomático, ¿quién le cubre los gastos para que ese señor haga cuarentena? El Estado el gobierno debe proveer económicamente para obligarte a hacer cuarentena en tu país o en tu casa. Para que falta trabajar en tu empresa y tu empresa no se vea disminuido de un trabajador con el dispendio económico que significa eso. Y que el trabajador no se quede sin su sueldo para poder vivir con dignidad, con normalidad. Y eso es lo que hemos dicho siempre. Eso en toda Europa tenía que haberse tomado medidas para salvar a las personas europeas que han sufrido, que sufren la enfermedad. Es fundamental que Europa tome el mando. El Banco Central Europeo, lo hemos dicho hasta la saciedad, con ese fondo imprescindible de miles de millones de euros para proveer, procurar y obligar a la persona que esté contagiada que haga la cuarentena y que se le haga un seguimiento de que de verdad se va a hacer la cuarentena. Pero en España, en Bélgica y en todos los países. En Alemania, por ejemplo, ocurrió ya que la Merkel dijo que iba a confinar porque había un 60% de personas que no se podían rastrear. Ya se había desmadrado el tema tanto que era imposible, y aquí va a pasar en toda Europa. O tiene que ser un confinamiento radical de toda Europa, que eso cuesta billones de euros, y se tiene que tomar una solución, porque no hay economía sin salud. Y en este caso creo que lo primero es la salud, y lógicamente, salud, el trabajador que tiene que guardar en casa, estar enclaustrado, tiene que vivir, tiene que comer, y la empresa tiene que subsistir también. Fundamental el tema económico, que Europa provea de esos dineros a todos los países y a todos los ciudadanos. El punto de inflexión tal vez puede ser cuando tengamos ya la comercialización de la vacuna. Pfizer ha dicho que la tendríamos para mediados del próximo año aquí en España, y económicamente hablando, el CEO de Pfizer se ha puesto las botas comprando acciones de su empresa y ahora ganando un suculento plusvalía cuando salieron efectivamente a la bolsa y consiguieron, o dando la noticia en torno a que tenían esa vacuna importante. Ha salido también el día de ayer Moderna diciendo que también con un 95% de posibilidades que tiene la vacuna suya para ser eficaz. Yo que no me considero nada defensor de Donald Trump, una de las cosas que me irritó fue el anuncio posterior a las elecciones norteamericanas del CEO de Pfizer sobre la vacuna. Y yo he hablado con varios amigos liberales, y yo a lo mejor pues no tengo esa óptica liberal tan, no sé cómo decirle, bueno, tan de colmillo de Drácula, porque me parece que yo estoy en el comité de administración o consejo de administración de una empresa como Pfizer, y el CEO es el primero en, después de hacer un anuncio como el que hizo, vender acciones, me daba la sensación de que era un bluff. Es decir, si la empresa realmente ha creado eso y tú crees en el proyecto de empresa, en el mejor momento de la empresa, no es el mejor momento, porque va a seguir creciendo, ya que le van a comprar
300 millones de vacunas. Es decir, me parecía un anuncio para lograr, que es legal, no digo que no sea legal, es legal hacer el anuncio y después vender. Lo que no es legal es antes de hacer el anuncio haber vendido. Me pareció poco ético porque estás dirigiendo una empresa en la que has vendido prácticamente todas tus acciones y ya no crees. Porque cuando uno cree en una empresa y forma parte de ese consejo de administración, no puedes... Yo recuerdo aquí la época de la crisis, a los trabajadores que tenían acciones, sobre todo en bancos, les obligaban a no venderlas. Y sin embargo el CEO de Pfizer puede vender y hacer el dineral que hizo. Y más cuando es una empresa que encima a la CNMV correspondiente tuvo que avisar que iba a dar una noticia singular con capacidad para hacer evolucionar de manera positiva o negativa la bolsa en este caso, ¿vale? Y así todo había comprado acciones unos días antes para luego venderlas después del anuncio. Me pareció poco ético el anuncio, me pareció que demuestra realmente quién está detrás de Joe Biden, que son las grandes empresas farmacéuticas y las grandes empresas norteamericanas, que me parece increíble para los europeos pensar que Trump tiene en contra las grandes empresas norteamericanas, porque realmente lo que ha hecho Donald Trump es poner aranceles a las empresas chinas. Y muchas empresas norteamericanas se han visto perjudicadas, sobre todo las grandes, porque les ha perjudicado en el comercio, en el libre comercio mundial. Y Joe Biden, yo creo que una vez más, con el anuncio de Pfizer, yo creo que se demostró que tenía el apoyo del establishment y del gran empresariado norteamericano y que no es ningún salvador, como muchos en Europa están diciendo. Eloy, hay una cosa que es evidente. Tanto Trump como Biden son la cara de la misma moneda. ¿Sabes qué ocurre? Hay matices y nada más. Bernie Sanders no era igual que Joe Biden. No, pero es que no está. Y le robaron las primarias del Partido Demócrata. Pero Trump exactamente igual que Biden. O sea que son la cara y cruz de la misma moneda. Es el liberalismo puro y duro que pretende grandes ganancias y manipulando lo que tenga que manipular, tanto uno como otro. Y Pfizer, como todas las empresas farmacéuticas, todas, quieren grandes dividendos. Es verdad que invierten miles de millones en investigación, es cierto, pero después sobradamente sacan dinero, pero de sobra, para amortizar esa inversión que han hecho en 4, 5, 6, 7 años. ¿No os acordáis cuántas empresas? O sea, la India, por ejemplo, es un país que fabrica, no me sale la palabra ahora, genéricos, porque las empresas farmacéuticas se negaban a producir contra el SIDA, vender a países pobres a precios exorbitados. Y hasta que la India y Brasil dijeron, oye, vamos a fabricar genéricos, porque les importa unas narices que mueran millones de personas más o menos. Es el negocio por el negocio. ¿Cuánto costaba la vacuna de la hepatitis C? Que el gobierno español la estaba financiando. Costaba una burrada, no sé si eran 60.000 o 100.000 euros. ¿Cuánto costaba? Por tratamiento. Yo entiendo que tiene que amortizarse y ganar dinero. Claro que sí, pero razonablemente y buscar un tiempo prudencial para que los usuarios puedan beneficiarse y el Estado pueda sufragar esos gastos. Es inhumano, pero eso es la esencia, Eloy, del liberalismo puro. Y hablando de esencia de liberalismo, tenemos por fin la bajada de precio de las mascarillas. La ministra Montero ya tenía permiso de Europa para bajar el IVA de las mascarillas hace 7 meses. Y ha habido ahí un tejemaneje en torno a unos 1.500 millones de euros que recauda el Estado por ese incremento que hubo en su día del IVA de las mascarillas y ahora por fin una bajada. Pablo, la necesidad de tener mascarillas, pero si es un producto de primera necesidad y obligatorio para todos los ciudadanos, el IVA debería ser el 4% y no el 21% como teníamos. Sí, o sin IVA o incluso regalarlas los gobiernos. O sea, esto es algo descarado, sin sentido y que demuestra pues al final dónde está el problema. O sea, porque al final en temas sanitarios, o sea, yo puedo aceptar errores o no errores. O sea, yo soy una persona que si a mí me dicen que ahora somos 6, nos juntamos, yo estoy discutiendo con gente porque yo lo cumplo. Tenga o no tenga sentido, yo no voy a juzgarlo. Entiendo que hay gente que son expertos o gente que se dedica a eso y yo me fío de ellos. Igual que ellos fueron el que antes de verano nos dijeron que podíamos viajar y tal, ¿vale? O sea, yo sigo respetando por mí, por mi gente, sin quedar solo con mi círculo mínimo. Entonces entiendo que son los que saben, pero están haciendo cosas que es sin sentido. O sea, es sin sentido todo lo que están haciendo. El precio del IVA es algo que desde el principio, o sea, si tú me estás diciendo que tengo que llevar mascarillas, estamos hablando que unas mascarillas como las quirúrgicas tienen la validez que tienen,
y hay gente que la lleva una semana. O sea, ¿qué hacemos? Nos ponemos una máscara porque me obligan, pero no la puedo pagar. Entonces, ¿dónde está que es por la foto? O sea, en tema sanitario en este punto no tiene que haber IVA, tienes que darles acceso total, porque se supone que es por la salud para nosotros y para evitar un contagio. Entonces, hay gente que da mascarilla por llevarla, lo del IVA es algo vergonzoso y veo que a la gente, como es que no sé a qué espera la gente a dar un puñetazo en la mesa viendo todas estas barbaridades. ¿Qué te parece, Antonio? Fatal, fatal. Las mascarillas tenían que ser un elemento absolutamente gratuito porque es obligatorio para todos los ciudadanos. Tenía que ser el Estado o las autonomías proporcionar a cada usuario un número de mascarillas diario para cumplir la normativa e incluso después hacer seguimiento de que se está cumpliendo correctamente esto. Que llevara como un chivato la mascarilla, que dijera, ya pasan las 4 horas, cámbiela. Y evitar el negocio que han hecho muchas Claro, empresas es con que ello. es absurdo. Una cosa que es obligatoria, que lo obliga el gobierno, el Estado, con un buen criterio, entre comillas, porque aquí tenemos las grandes prebostes mundiales de la sanidad, que primero sí, después no, ahora regular, no tenían ni idea, ni tienen ni idea. Pero si se impone a todos los ciudadanos, Paco, la obligación de llevar mascarilla, lo menos que puede hacer el gobierno y el Estado es proporcionarla gratuitamente. Comprar millones de mascarillas, las más oportunas primero, las que haga falta, y que los ciudadanos no se gasten, no el IVA, ni un euro, ni un céntimo en pagar mascarillas. Y sobre todo porque en este Claro. tema quien lo está pagando es la clase baja, que no se Pues puede claro, permitir. un señor que gana 400 euros al mes, pensionistas ganan 400, 500 euros. Por Esos eso son los que mascarilla, lamentablemente por el amor de Dios. tienen que utilizar la mascarilla una semana o 10 días o 15 días. Porque efectivamente no tienen la capacidad económica, esa gente de 400 euros, para tener que cambiar la mascarilla de manera natural, pues cada 4 días o cada 2 días, depende del tipo de mascarilla. Y que estén puedan diciendo que llevar. por 1.000 y pico millones de euros, que después se gastan en una carretera que no toca hacerla, o liberalizando esto, lo otro, vale, ya está Pero bien. ya no es dinero, Nos o sea, están- es que supone se que lo están primero, burlando. si lo primero es las personas, Sí, ya está. es cuando tú tienes que decir, o sea, tiene que ser gratuito, tiene que haber un control, o igual que das ayudas, o sea, eso es vital. O sea, es vital que todo el mundo pueda llevar su mascarilla como toca, no quirúrgicas que llevan 2, 3 días y no sirven para nada. Mascarillas de tela, a ver, que mejor que nada, pero, ostras, una no, forma claro que no. de poder curarnos todos es llevar una protección, y aparte es que me estás obligando. Entonces, ya que me obligas, dámela. O Y sea, llevarla como Dios manda. correcto, y que O haya sea, un no control. lleva la mascarilla, ponerme el hábito de pongo esto una mascarilla. No, esto no es una mascarilla, señores. Hay Y que luego, poner la fuera de mascarilla eso, que toca. se hubiera y nada más. evitado la gente que se ha aprovechado, que al final es un nicho de mercado, comprando mucho material y vendiendo a precio más. Y así haciendo que el precio suba y al final lo de siempre. La clase pobre es el que lo paga. Pero es que Hay- así puede decir el gobierno de que ha topado el precio de las mascarillas, es muy progresista para decir que ha evitado que la farmacia lo vendan a precio más alto. Y ahora más todavía. No, señores, mascarillas gratis para todos los ciudadanos que viven en España. Eloy, Bueno, me parece una cortina de humo de los, no sé si de los verdaderos problemas, pero de problemas más graves. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Un gobierno que mantiene el IVA sobre mascarillas al 21% hasta antes de ayer, cuando lo podía haber puesto al 0, como otros países habían hecho mucho antes, o al 4, como lo ha puesto ahora, y se sabía, no se le puede pedir más ni se le exige más, porque yo creo que era un afán recaudatorio. Y como me parece el día de la marmota y siempre estamos, Antonio y yo, hablando de lo mismo, pues lo volvemos a decir. El problema aquí realmente es que la población que trabaja no puede permitirse el lujo de estar confinada, porque no hay ayudas a esas personas que trabajan. Los negocios que tienen que cerrar no se pueden permitir el lujo de cumplir la ley, porque no tienen ninguna ayuda. Y un dato que para mí es terrorífico es, antes del COVID, 1 millón de personas acudían al banco de alimentos. En estos momentos se ha duplicado. Está en 1,8 millones de personas. Y no es ninguna tontería. Y a mí que me hablen del IVA, pues me parece muy bien, pero yo creo que acciones concretas, como se inició en su día con la ayuda a autónomos, que en estos momentos ya no existe ninguna ayuda, la ayuda a personas que tengan que estar confinadas o tengan un hijo confinado, que ahora en estos momentos no existen. Es decir, son cosas muy graves que a mí cuando se me habla de salud, llevar mascarilla, confinamientos, añado siempre el que tener
la libertad de poder elegir tu ocio, siguiendo las normas me refiero, yo voy con la mascarilla, yo puedo acudir a cualquier sitio con una mascarilla. Si me confinan, no puedo salir de casa, no puedo realizar ejercicio. Si además de no poder salir de mi casa no tengo ingresos porque no me dejan trabajar, eso no es salud. O sea, no estamos sacrificando la salud de las personas, es salud psicológica, que parece que a mí siempre me han explicado en todos mis trabajos que la psicología o el estado anímico es más importante que cualquier otra cosa. Si yo estoy mal, al final mi cuerpo está mal. Si psicológicamente estoy mal, al final estoy mal. Pues en este país los políticos nos dan lecciones de que salud, con todo mi respeto a los políticos, que la salud es confinarse. Y eso no es salud. Es que en Cataluña yo tengo amigos que se suben por las paredes. Van del trabajo, que en el trabajo sí que pueden atender a 20 o 30 niños, del trabajo a su casa. O en la fábrica sí que pueden estar trabajando, pero luego a su casa. Pero es que, Eloy, es muy bonito decir eso cuando tú tienes tu sueldo garantizado. O sea, es muy bonito un político decir, no, tú quédate en tu casa confinado, ya, pero yo tengo que pagar unas letras, tengo que pagar unas mascarillas para mi hijo, tengo que llevar un bocadillo a la mesa, tengo que pagar una letra, etcétera, etcétera. O sea, ese es el problema, que cuando tú tienes tu sueldo garantizado, ves de otro nivel. O sea, esto es como muchas veces digo yo, las empresas, el CEO cuando está en su despacho con su nómina garantizada no ve lo mismo que el trabajador que es el que está a pie de calle y ve la realidad. Esto es ser cinista, eso es ser un cínico, porque esos políticos que tienen o que dicen que nos confinemos todos, claro, que las empresas cierren, son unos cínicos. Porque saben que tienen que vivir, tienes que pagar, como has dicho, la luz, el alquiler, pero es que son todo políticos a los trabajadores tuyos. Que no dan ejemplo en época de confinamiento, de decir, señores, como hay un confinamiento, al igual que mucha gente está en casa cobrando ERTES, paros, significa muchos menos ingresos, yo voy a dar ejemplo y también voy a cobrar un poquito menos. No, me subo el sueldo. O es como ahora, en la situación actual, los políticos no pueden estar foto aquí, foto allá. No es momento de foto aquí, foto allá, porque el ciudadano ve eso y dice, ostras, pues si el político está ahora inaugurando una biblioteca y se juntan 20 políticos en la foto, tan mal no estaremos. O sea, yo veo los periódicos y foto aquí, foto allá. O sea, no, estamos en un momento muy crítico y no es necesario tanta foto y tanto, que esa gente se dedique a trabajar. O, si no tiene trabajo, pues que se dedique a quedarse en su casa y a recortar salarios, no a gastar nuestro dinero en cosas que no son prioritarias. Y la prioritaria es la persona y las empresas, porque si no hay empresas, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, mucha gente pasa hambre. Y eso no se dan cuenta. Mira, el hambre. No tenemos vergüenza, nuestro gobierno tiene vergüenza de ver las colas del hambre, lo que ha comentado Eloy, que hayan miles, decenas de miles de personas, ya no los indigentes clásicos de toda la vida, que da pena decirlo, sino ciudadanos como tú y como yo que se han quedado sin trabajo y que tienen con la vergüenza hacer de tripas corazón, porque da vergüenza ir a pedir dinero que tú jamás te hubieras visto en esta tesitura. No, pero y tienes que ir a mendigar gente, que te den eso. Desgraciadamente, como nunca se ha visto en esa tesitura, no sabe dónde ir. Pero o sea, no sabe a lo mejor dónde puedo pedir ayuda porque no lo sabe. O sea, es como... El que se bloquean, paro, que claro, quedan bloqueados. Si encima ahora es como el que se va al paro, llamas, no, cita previa, no, por teléfono, no, firma digital. Hay gente de 60 años que dice, firma digital, ¿eso qué es? No, pide cita, no, llama, no sé qué, que no tengo para comer. Joder, no me estés mareando, que me acaban de despedir, que tengo 60 años, que no sé ni lo que es un ordenador, no tengo ordenador. ¿Cómo voy a pedir? O sea, no se dan cuenta que hay gente pasándolo mal. Pero es que luego ponen los medios de comunicación y yo no veo esas noticias. No, yo no veo el paro que hay. La caridad. Estamos viendo los años 30, 40, la caridad. No, o sea, señores, parece que se ha acabado la violencia de género, que se ha acabado el hambre, que se ha acabado el paro. O sea, yo no lo entiendo. No, o sea, cómo los gobernantes pueden estar tan tranquilos. Pero el problema no es que son todos. Es que yo cuando veo tanto de un color como el otro, cómo viven tan felices, o sea, no entiendo cómo la gente, o sea, que la gente está pasando hambre, que si antes había violencia, ahora hay más, que si antes había hambre, ahora hay mucha más, que si antes había paro, ahora hay muchísimo más. Entonces, no lo entiendo, o sea, es que no lo entiendo. Y ahora bajan el IVA de las mascarillas y no pasa nada. Son conscientes de que si no fuera por la caridad que están practicando voluntarios, organizaciones civiles, religiosas, ONGs, la gente se estaría muriendo de hambre. Cuando eso tiene que ser, es justicia social, que estamos en un estado social y de derecho. En Gandía son 450 personas que cada día van al comedor social de Buñuelas Sin Fronteras a recibir
un plato de comida caliente y a llevarse algo para poder cenar en casa. Y eso ha pasado en el transcurso de la pandemia de ser 200 personas a ser 450 y va increciendo. Aquí hemos contado porque lo han contado los propios interesados, que luego no habían cobrado la subvención propia que tenían otorgada por parte del Ayuntamiento de Gandía y que intentaron quitarles los 2 meses de abril y de mayo, que digamos que entre comillas estuvo el comedor social cerrado, pero estuvieron pagando un alquiler, una asistenta social, etcétera, etcétera, y también manteniendo los alimentos y llevándolos a aquella gente que podía hacer falta, ¿no? Pero, como decía Eloy anteriormente, una cortina de humo. Todo lo que ha pasado le ha venido bien al gobierno en torno a Fernando Simón, y más lo que ha pasado últimamente, sigue siendo aún un parapeto, un escudo del gobierno, porque nos centramos todos en el personaje de Fernando Simón, que quizás el personaje ha podido superar en sí al profesional, porque los médicos, los colegios de médicos piden el cese inmediato de Fernando Simón y que se ponga un comité de expertos independiente para gestionar esa parte. Eso está pidiendo el Colegio de Médicos en España. Bueno, que yo opine que sea una cortina de humo no quiere decir que sea una cortina de humo, obviamente, pero es verdad que cuando hay noticias que para mí no son muy importantes en la vida de las personas, sino es importante en la vida de los políticos, para mí es una cortina de humo. Y explico otro ejemplo. El tema de Bildu y de Vox, que nos llevan machacando en los medios de comunicación y en las radios sin parar, de Bildu y Vox, Bildu y Vox, Bildu y Vox, y Esquerra Republicana, al final a mí no me interesa. Es decir, a mí me interesa qué dicen esos presupuestos que se van a aprobar, que nadie habla de esos presupuestos. Nadie habla de los presupuestos, solo hablan de Bildu, de Vox y y de Esquerra Republicana. Para mí eso es una cortina de humo, obviamente, porque nadie sabe nada de los presupuestos. Sí, son más sociales, ¿en qué? Si es que no se ve nada, solo se habla de Bildu y de Vox. Sobre el señor Simón, exactamente lo mismo. Están focalizando todos los desaciertos y desatinos del ayuntamiento, del gobierno, en el señor Simón. Y el señor Simón solo dice lo que le dice el gobierno que tenga que decir, y eso es así. Que a mí salga el colegio de médicos diciendo eso, para mí eso no tiene sentido, ya que ese señor dirá lo que le diga el gobierno que puede decir, porque si no, lo hubieran cesado. Dirá lo que el gobierno quiera que tengan que decir. Y lo más grave de toda esta crisis, para mí, es que las ayudas de la Unión Europea se están gestionando por empresas privadas como son los bancos. Y se están gestionando para refinanciar deudas que nunca se podrán pagar, pero sirve para garantizar que los bancos no tengan agujeros con empresas que van a quebrar. Y se están financiando con las ayudas europeas a empresas que iban a quebrar, y di el dato, creo que la semana pasada, que se han cerrado un 15% menos de empresas en 2020 que en 2019, con todo lo que está cayendo, un 15% menos de empresas se está cerrando, porque hay empresas zombies que los bancos le cogen un ICO, le cogen un préstamo FEI del Fondo Europeo de Inversión, tapo el préstamo que tenías, y como la Unión Europea me garantiza el 80%, o como el Estado me garantiza, yo sé que de ese préstamo que no iba a cobrar, voy a cobrar. Pero ¿no hay mecanismo de control? Sí que hay, pero es que hemos decidido en esta Unión Europea, que es una unión económica, que los bancos son los que deciden cómo se reparten y se redistribuyen las ayudas. Estamos como en el 2008. Que salven los bancos y que se perjudiquen. Claro, es que los bancos son los que financian a los partidos políticos, entonces... Pues entonces apague y vámonos. Y las puertas giratorias, apague y vámonos. consejos de administración de los bancos, no tenemos los solución. consejos de administración de las energéticas, los consejos de administración de las farmacéuticas, y eso no es ser yo creo, no quiero decir un anarquista, pero es que es realidad. La mayoría de grandes políticos de este país acaban en consejos de administración de esos 3 sectores: energía, farmacéuticas o bancos. Y hemos dejado que esos bancos decidan cómo redistribuir las ayudas, que es préstamos que no se iban a pagar, ahí van las ayudas. Gente joven que quiere abrir empresas o autónomos que no pueden sobrevivir, a esos les deja morir. Si no tienes préstamo, te dejan morir. Ahora bien, si tienes un préstamo, tranquilo que te voy a dar un ICO, o tranquilo que te voy a dar un FEI, para que tú no vas a morir. Me vas a gastar un poquito ese préstamo, y cuando quiebres, yo tendré, como tu préstamo ya lo tengo garantizado, ya el préstamo que tienes me lo va a pagar el Estado, me lo va a pagar la Unión Europea, tienes un añito más para sobrevivir, y así nadie se queja. Pablo, yo no sé si en el hospital, sí que sabemos que la UCI, en este caso del Hospital Francés de Borja de Gandía, está en unos parámetros de ocupación prácticamente
al límite. Sabemos que está trabajando muchísimo todo el personal de la UCI. Y que bueno, que tenemos 13 camas en la UCI de Gandía, 13 camas es lo que había hasta ahora, que luego hubo una ampliación también por motivo del COVID, y que hay destinadas 10 camas para otras patologías, es decir, para patologías no COVID, y que ahora mismo está colapsado. No sé, porque sé que la Consejería de Sanidad anunció el otro día una reunión con los hospitales privados de toda la Cuenca Valenciana, donde de alguna manera le estaba pidiendo, por favor, que mantuviesen la más baja posible ocupación de camas por si acaso hacía falta ocupar o necesitar los hospitales privados. A ver, la Generalitat está haciendo, yo creo que en esta parte bien, igual que hizo en la otra oleada, comunicándose con los centros privados. O sea, al final esa lucha de privado-público no le veo sentido porque vamos todos unidos. O sea, dependemos nosotros del público como el público del privado, y gracias a eso hay una sanidad en España muy buena, gracias al público y al privado. Simplemente hay una toma de contacto que creo que es positiva, en la que yo creo que la Comunidad Valenciana siempre va un paso por delante, no esperando a que venga el problema para, pues eso, ya estar en contacto, pero es un contacto que desde el principio de la oleada lo hay. O sea, nosotros los centros privados diariamente informamos desde el principio, de camas usadas, no camas, intervenciones, test, PCRs, todo. O sea, eso está conexionado todo y hay un control positivo. Sí que nos piden, pues oye, garantizarnos que en 48 o 72 horas, si hiciera falta algún centro, podemos contar con vosotros. Y desde todos los centros privados, por supuesto, siempre hemos dicho que ahí estamos. Y lo estamos demostrando ahora. Nosotros estamos siguiendo haciendo plan de choque, estamos atendiendo al final el centro privado, para los funcionarios somos su sanidad, o sea, seguridad social, o sea, es que somos los mismos, o sea, con otro nombre y otro tema. Y no sé si se puede saber, señor Sánchez, la cantidad de PCR que hacen ustedes al día, porque cuando alguien tiene algún problema en su entorno, la forma más sencilla es a lo mejor acudir. En Gandía, no PCR, porque en Gandía nuestro centro hacemos todo, o sea, desde el test serológico, el antígenos, el ELISA y la PCR, ¿vale? Estamos al voltante de unas 70, 80, 100 pruebas diarias, ¿vale? Sí que lo bueno que hay ahora, que estamos dando pues una PCR en menos de 24 horas. ¿Y porcentualmente tenemos un dato en cuanto se refiere a la privada? ¿Respecto a la pública? No, de la cantidad de gente que al final da positivo de esos PCR de esos 70, 80 que hacen. Esos datos no te los podría dar, pero porque sí que es verdad que los antígenos, si da positivo sí que es fiable, pero si no, luego se pide una PCR, el serológico, son datos que decir un número no sería decir un número real, ¿vale? Pero sí que está ayudando mucho para un control. O sea, nosotros estamos dando servicio de lunes a domingo, ¿vale? O sea, entonces la opción que está dando al sector privado, muchas empresas que cuando tienen un mínimo de duda, el poder hacer un control a su equipo, costeándoselo ellos, pues hace que no tengas que cerrar un negocio, cosa que antes tenías que cerrar un negocio, ¿vale? Sí que es verdad que nosotros como centro privado la gestión del COVID lo hacemos diferente, o sea, para optimizar material y gasto, pues desde Gandía cuando hay un ingreso COVID lo estamos mandando a nuestros centros de Valencia o Benidorm, porque he sabido de todos que siempre es mejor juntarlos a la hora de, yo para un paciente COVID necesito una ala bloqueada solo para ellos, hasta que no sé si es positivo o no, otra ala, pues siempre la unión pues hace que sea costes menores, menos de personal y mucho mayor control, ¿vale? Y eso, por ejemplo, los centros privados es un ofrecimiento que se ha hecho a la Generalitat. Hay hospitales en Valencia que hace poco han cerrado y están para abrirlos mañana. O sea, que yo creo que eso es algo que tienen que valorar este gobierno, de que a lo mejor antes de usar un hotel o montar un hospital de la nada, pues si hay hospitales que hace 6 meses estaban operativos, pues siempre será más fácil invertir en ellos que hacer uno nuevo, ¿vale? Pero hay un problema que tenemos todos, pero hay todos, que es personal. No hay personal. O sea, no hay médicos, no hay enfermeros, cuesta mucho conseguir, porque al pero final... ¿no los hay porque no hay gente ahora mismo que esté capacitada o no hay, porque no están contratando a médicos y enfermeros? No hay. No hay. Tanto en la privada como en la pública está habiendo mucho problema de que no hay personal. También lo entiendo, porque al final son los que están en la batalla, son los que están sufriendo, son los que llevan 7 o 8 meses aguantando mucho tute. Entonces, si ya de por sí, o sea, porque en zonas, por ejemplo, como Gandía, que en verano siempre ha habido problemas, pues ahora está habiendo mucho problema. O sea, ahora mismo hay hospitales
que si hay un rebrote no saben cómo cubrir. Por eso es cuando decimos, pues si hay un rebrote habrá que dejar de hacer intervenciones no urgentes. No es porque no se pueda, es por falta de, más que camas, yo creo también por personal. O sea, porque al final es un problema que siempre ha habido. O sea, al final si tú coges las noticias y pones en Google colapso, urgencias, España, gripe, todos los años hay un colapso. O sea, si siempre ha habido un colapso, pues ahora el año es el COVID. O sea, hay que ser realista. Es un problema que ha habido siempre, pero ahora con el COVID, mayor. O sea, es como si dices, en verano en Gandía no, el hospital se colapsa, así como todos los años. Si encima le metes un COVID, pues se nos va de las manos. ¿Vale? Pero yo creo que en la Comunidad Valenciana vamos un paso por delante a otras comunidades. En gestión, ya hace tiempo Ximo Puig se rodeó de gente válida, pero sí que es verdad que, pues, que hay que estar muy, muy alerta y seguir pues, tomando las precauciones como siempre hemos dicho aquí. O sea, no creo que sea preciso ahora mismo reuniones familiares, no creo que sea preciso almuerzos con los amigos, porque es prioritario la salud y al final dentro de la salud, controlando eso, controlamos la economía. Antonio, usted conoce bien la sanidad pública porque ha sido sanitario durante todo el tiempo y encima esa parte de sindicalista por parte de UGT, conociendo perfectamente los datos. La UCI de Gandía no es muy grande, son solo 13 camas más la ampliación que ha habido, incluso haciendo unos box individuales dentro de la UCI por aquellos enfermos COVID que estuviesen lo más aislados también posible. Pero también la falta de personal que está teniendo la UCI es notable, con muchas bajas y sobre todo con un nivel de trabajo muy importante por parte de los facultativos sanitarios que están allí ejerciendo ese trabajo. Mira, desde hace muchos años hemos dicho que en el hospital de Gandía faltaba personal. La mala planificación que viene de muchos años ha hecho, y hemos denunciado hasta la saciedad todos los sindicatos en su momento, la falta de personal. En verano, como ha dicho Pablo, en verano tú imagínate una ciudad de 70.000 habitantes que se convierte en una ciudad de 300.000 habitantes. Pues había momentos en que si mirabas el plan de vacaciones de nuestro hospital de Gandía, pues los médicos no se sustituían, no habían sustitutos. Simplemente te ibas de vacaciones porque el personal sanitario de la sanidad pública tiene que disfrutar las vacaciones en junio, julio y agosto, o julio, agosto y septiembre, solamente en esos 4 meses. Entonces el personal de enfermería se cubría casi el 90 al 100%, pero el personal médico, tú cogías las planillas de vacaciones y se iban 2 ginecólogos, no se cubrían los ginecólogos, porque los especialistas no se cubren las vacaciones. Este señor asume las mías y yo asumo las suyas. La planificación ha sido nefasta. Nefasta ha sido y es nefasta. La atención primaria siempre ha sido el patito feo. El primer peldaño, el primer bastión, que debería ser el más potente para seleccionar, para parar, para atender a la avalancha de gente, ha sido el patito feo siempre. Ya lo estamos pagando. Personal falta, claro que falta. Estaba en España mal pagado profesional y encima España tiene el hándicap de que somos 17 autonomías. Gana mucho más un médico, un enfermero en el País Vasco que en Valencia. En Murcia cobra mucho menos que nosotros. Nosotros tenemos una carrera profesional en Valencia, en la Comunidad Valenciana, que no tienen en Madrid, por ejemplo. O sea, esa asincronía de sueldos hace que la gente o se vaya afuera o se va al extranjero sencillamente. En Inglaterra cobran 3 veces más con menos responsabilidad. En Suecia, un médico puede asistir al día pues 8, 10, 12 pacientes, no 50 o 60 pacientes aquí. Entonces, lógicamente, la gente se ha buscado la vida fuera de España, y al extranjero le viene estupendo en los países extranjeros. La capacitación del profesional de enfermería español está muchas veces por encima de uno alemán, o suizo, o francés, o sueco. Insisto, una mala planificación. Ahora estamos saturados. Por supuesto que sí. Una cosa que a mí me produce una cierta tristeza. A mí no me parece bien particularmente, si yo cogiera el COVID y fuera, porque soy un funcionario, a un hospital privado, el tuyo, porque estamos en Gandía, a mí que se me desplace a Benidorm me parece fatal. Igual que me parece fatal que aquí no tengamos un hospital geriátrico de sociosanitario y las personas mayores se desplacen a Denia, por ejemplo. Claro, pero es que en un momento como el actual... Sí, pero es que no es bueno que pero hay que te mirar desplaces de tu familia y te vayas a Benidorm, que no está ahí al lado, ¿eh? Sí, pero en un momento de pandemia
yo entiendo que lo primero es el ciudadano, pero también hay que ver qué es lo más óptimo. O sea, esto es como una guerra. En términos económicos. No, y de servicio. Si no tengo suficientes recursos, es mejor tener 10 COVID en la misma planta que 3 en Gandía, 3 en Valencia y 3 en Benidorm. O sea, se llama gestión. Sí, pero yo creo O sea, que está claro el que hospital debe gestionar las posibilidades del riesgo de patologías Sí. y poder atender a todas ellas. Pero como no se puede, si encima una ciudad como Gandía, no es por defender al público ni a nosotros, si hoy se viera cuántos ciudadanos hay, probablemente estaremos en muchos más de los que dice el censo. O sea, aquí ahora mismo tenemos un núcleo de turista nacional que lleva 6 meses viviendo aquí. Ah, claro, sí, ahora sí. Entonces, ahora sí. a día de hoy, en noviembre, si antes un noviembre normal éramos 70.000 habitantes, probablemente ahora mismo seamos 100.000. Y ese 30% hay que asumirlo. Si encima hay un COVID, hay que asumirlo. Entonces, podemos decir, yo quiero estar en mi casa y lo cómodo y colapsar los hospitales, o pensar y decir, oye, si ahora hay zonas turísticas, como puede ser Benidorm, como puede ser Torrevieja, que por la situación del turismo están los hospitales, entre comillas, vacíos, pues igual hay que trasladar un poco a la gente para dar mejor servicio. En caso de colapso, sí. Claro. Pero no es el caso ahora. Aquí, afortunadamente, Igual no hay un colapsado. colapso gracias a esa gestión. No lo sé. O sea, yo creo que San Y Francisco yo- de Borja lo están gestionando muy bien, han gestionado un verano muy bien dentro de las posibilidades que hay. Pero yo te digo que ahora mismo la población de Gandía es una población bastante más alta de lo que estamos acostumbrados en noviembre. El hospital de Gandía ya nace, este nuevo hospital, con déficit de camas. Sí, pero El eso Consejo no es de la Salud en su gestión, momento eso pidió es del que lo hace. 500 camas, 500 habitaciones individuales, tiene 300 y pocas. Mira, eso que has dicho individual es otro problema que hay en España. Sí, sí. Que el problema del COVID, que hay hospitales que las habitaciones son dobles. Sí, sí. Entonces significa que En un toda- COVID en Europa hay 4, son 2 camas. en Inglaterra hay 4 camas por habitación. Pues Pero eso- aparte. No, Una te cosa- colapsa eso, Una esa cosa que me habitación preocupa mucho es el también doble. Es que hay muchos ciudadanos, muchas ciudadanas de Gandía con otras patologías que no se les está visitando. Yo conozco gente con problemas de rodilla, que no pueden caminar, que están fastidiándose el hígado tomando antiinflamatorios. Ese sería Y- otro programa seguro, Pues, porque pues, vamos a ver qué va a pasar Claro, es que con es aquellas muy enfermedades importante. o patologías ahora incipientes, o que hace 6 meses eran incipientes, llámese el caso de los cánceres. Vamos a ver qué pasa si no han podido tener o coge ese tiempo 6 o 7 u 8 meses después. Que Y igual. que las visitas sigan siendo a nivel primaria, ya es malo telefónicamente, pero imagínate a nivel de especialidades Sí. que siga también telefónicamente. Pero ¿y eso por qué se hace así? Pues yo creo que en su momento de pico me entiendo que perfectamente podía ser justificable. Ahora mismo Hoy en día hay material que suficiente. que funcionan, los ayuntamientos están abiertos, los bancos están abiertos y ya empieza a funcionar todo con normalidad. Es una anormalidad manifiesta que esto ocurra así. Yo quisiera, Me parece a mí. por casi ir terminando, plantear 2 cuestiones para que me digáis vuestra opinión. Una es que el CEPREVE, que es el Centro de Predicción Económica, prevé que el PIB en la Comunidad Valenciana caiga un 14%, es el segundo mayor descenso de todo el país. Y también otro tema que quería que plantear era que el Gobierno de la Generalitat cambie la ley para autorizar que todos los contratos de COVID sean adjudicados o puedan ser adjudicados a dedo, porque dicen que es mucho más ágil esa gestión. La economía nuestra está basada, la Comunidad Valenciana, en el turismo y en el comercio. Por encima de todo, no somos nuestra industria es la industria turística, no o otro tipo de industria. Tampoco el sector primario aquí, excepto la agricultura, que sabemos cómo está, también tampoco es predominante. ¿Cuál es la situación? O digamos que los datos que se prevén no son nada halagüeños. De las crisis yo creo que se puede aprender y se puede salir reforzado o se puede salir debilitado. De nosotros depende. El sector agroalimentario y la Comunidad Valenciana ahora está más fuerte que nunca y estamos, yo creo que poniendo en valor de nuevo esa agricultura que hace unos años parecía que nadie quería y que todo el mundo abandonaba, está volviendo a tener yo creo que el necesario protagonismo en un sector económico que cuanto más terciario es, y terciario me refiero a comercio o turismo, más débil es, porque son sectores que no producen y que ante crisis son los primeros en sufrir esa crisis. Y por acabar rápido, obviamente, todo lo que huela a elegirse a dedo por parte de los partidos políticos huele mal. Yo creo que se debe seguir, me da igual la agilidad, porque este gobierno ha demostrado que para
quitar el IVA ha tardado 7 meses. Y bueno, ágil nuestros políticos no son. Entonces, señores, puestos a no ser ágiles, vamos a ser como mínimo honestos y que se haga un negociado sin publicidad si quieren, que es prácticamente a dedo, pero que se sigan las normas. Y por acabar, por decir algo positivo del sector sanitario, quiero recordar que muchos médicos jubilados y muchos estudiantes de último año se han presentado voluntarios para ayudar a la sanidad pública y no sufrir ese colapso, o en muchos casos ayudar a que no se sufra ese colapso. Lo que me parece que no se ha tomado, o por lo menos no se han hecho medidas, es ampliar el número de plazas de enfermería, tanto en las formaciones profesionales como en las universidades. No ha habido una reacción en la formación. Es decir, ya se sabe que esto no se va a acabar en 5 meses, aunque el señor Pedro Sánchez crea que en verano se acabó. El COVID no se acaba en 3 meses. Entonces ustedes tienen que entender, le hablo con los señores políticos, que si necesitamos más sanitarios o fomentan y amplían el número de plazas en las universidades y en la formación profesional, o no va a haber. Porque tú dices que los españoles se van a Italia y se van a Inglaterra, pero también es verdad que vienen muchos doctores y enfermeros ecuatorianos, venezolanos, cubanos. Entonces, lo que hay que hacer es más plazas. Y obviamente, si no hay plazas, es que no va a haber personal para atender. Un inciso. Cuando vienen médicos o enfermeros cubanos tal y cual, es por convenios políticos entre España y los países iberoamericanos o sudamericanos, de alguna forma. Con Europa no pasa eso. El crear más universidades o más centros de estudio para enfermeros o médicos, el problema es que falta una planificación, porque lo que tampoco debemos es inundar de médicos en 3 años o 5 años, o enfermeros en 3 años o 4 años, y no se planifique después los hospitales que necesitamos, el número de camas que tenemos y cuántos enfermeros por camas vamos a tener. Que eso es lo que nos ha hecho en absoluto. ¿Qué nos ha pasado a la UCI aquí? Creíamos que teníamos mucha UCI y resulta que está muy por debajo que Alemania, por ejemplo. Cuando aquí tenemos la zona turística, que tenemos que llega una avalancha de turistas, no en Valencia, en todo el país, en toda España, de millones de personas, que debería tener un sistema sanitario suficiente para poder absorberlo. Y eso no ha sido así. Hay un problema que también con esto es el monopolio. Yo en mis años anteriores me dedicaba a la odontología, a la gestión, y siempre hubo un problema, que antes el odontólogo tenía su clínica y era el que tenía un yate, y esto era así. De repente aparecieron empresarios y crearon clínicas. Franquicias. Sí, pero es que franquicia al final lo que te está dando es un servicio donde hay un odontólogo, pero ya te da unas opciones que antes no había, ¿no? Antes, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre me puso ortodoncia y es tanto y es tanto. La franquicia dio una opción que era, oye, los sábados también abrimos. Para ti que eres un trabajador que estás de lunes a viernes, yo estoy aquí el sábado. Oye, yo no cierro en agosto, porque en agosto te puede doler un diente. Y oye, mira, yo te voy a dar unas opciones que es una financiera y te puedo financiar, pero claro, se acabó el chollo. Entonces, claro, si abres el grifo a más especialistas, si hablamos que se vive también fuera, se seguirán yendo. Pero es que no es tan real lo de que en el extranjero pagan más, claro, y a un camarero también. Digamos la realidad, te pagan más, pero la vida es más cara. No, o sea, Pablo, comparemos. Pablo, sí, no, es que dicen, mira, es un médico en el extranjero. Lo de los dentistas. Sí. ¿Cuántas empresas han quebrado? Hace poco, Dentix. No. ¿Cuántos usuarios han quedado con los dientes en la mano sin poder comer y sin cirugías? No, porque Dentix tiene un nombre. Sí. Clínica Pepito, nadie la conoce. Sí, pero saquemos los números de cuántas clínicas. Franquicias? No, y cuántas clínicas Pepito, Manolito, el del Poble han cerrado y nadie lo sabe. Al final son odontólogos todos. Y yo pongo el caso de no Dentix, de Vitaldent, y ahí siguen. Tú sabes cuánto el dentista antiguamente tenía que ir a formarse a Filipinas, porque en España no existía, era un médico, tenía que sacarse en otros países, porque en España habían 2 o 3 facultades de odontología, no habían más. Eran estomatólogos. Sí, eran médicos. En Valencia no había, hasta que se ha abierto la mano y se ha puesto en todas las facultades de medicina la especialidad de odontología, claro. Y entonces han salido mucho más profesionales formados de odontólogos. Antes no habían. Sí. Por eso había el déficit que había tal y cual. Y lo Cuando que hay ahora... un señor médico enfermero se va a Alemania o se va a Inglaterra, no es porque ahí pagan más y la vida es mucho más cara. Claro. Pero el ratio de calidad, sueldo y vida es mucho mejor ese señor allí y presión asistencial que aquí. Pues yo creo que un buen doctor en España está bien pagado, tiene buena calidad de vida. Bueno, un médico en el hospital público de entrada puede ganar unos 2.000 euros, un especialista, ¿eh? Cógete, esto es público, ¿eh?
Tú coges el día de la Generalitat ¿Qué Valenciana. cobra un doctor por una guardia de 24 horas en Nochevieja? Hombre, me coges en Nochevieja, coño. No, por ejemplo, no, el porque viene Hospital la Provincial Navidad de o un Valencia, domingo. Hace años Es no que- encontraban a nadie para trabajar en Nochevieja y les pagaban, creo que eran 800 euros en la noche. Y entonces eso 600 no euros, cuadra pero- con lo que estás pero diciendo. es que, claro, que cuadra. Es un día puntual, primero y concreto. 800 euros, concreto ¿cuánta de un gente hospital tal y trabaja cual? en la hostelería Pero dando banquetes y si le pagan 70 euros se da con un canto en los dientes? O sea, perfecto, digamos me la parece, realidad. Vamos a comparar. O sea, Con yo creo todo que en mi España respeto. tenemos... El salario Que no es medio lo de un mismo, por médico el en amor de España Dios. está sobre 4.000 euros. No, de entrada, cógete. No, digo medio. Pero medio no, Un pero medio. es que eso no es. Ahí me coges ¿cómo que a un no? Y señor de las vegana, enfermeras ¿no? está por encima de los 2.000 euros en España. Te digo Con que de guardia, entrada, sí. tú te coges. Y, De y entrada, ganados, es- o sea, se lo No, yo merecen. no estoy criticando. Correcto. Lo digo que no hay suficientes profesionales. Por No eso, digo que ganen poco. pero mucho, tú tienes digo que hacer no la hay regla de suficientes. 3. ¿Qué cobra un médico en España respecto a la vida en España? ¿Qué cobra un médico en Alemania respecto a la vida en Alemania? ¿Qué cobra un camarero en España y en Alemania? Entonces dirás, claro, es que un camarero en Alemania cobra 3.000 euros. ¿Vale? Pero ¿cuál es el nivel de...? Es como Gandía. Yo creo que Gandía, calidad de vida, de todo, es una ciudad barata para lo que nos da. Por eso hay mucha gente que se viene a vivir aquí. Pero Pablo. hay que decir los números. Pablo Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tribuna comarcal. Antonio Agustí también. Gracias. Eloy Pomar, muchas gracias también. Y espero que ahora todos ustedes puedan tener ya una opción mucho más amplia para generar su propia opinión y por tanto su propia decisión. Gracias por seguirnos, como siempre, en la tribuna comarcal, en Comarcal Televisión. Gracias.